te pasa, corazón? Me he hecho popa. Ay, a ver. Vaya, ¿duele mucho? Sí, mucho, mami. Ay, a ver, ¿quieres que te lo cure? Por favor. Vale. Sana, sanita, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Bueno, queridos guapérrimos, noviembre nos ha traído, aparte de un panorama gris, como es costumbre en esta época, la oportunidad de analizar un libro inquietante que toca emociones muy complejas en el lector, genera mucha angustia a lo largo de la lectura y que, por supuesto, no podíamos dejar de compartir aquí en Nigromantes Literarios. Además, creo que es una de esas obras que mola leer al margen del género al que corresponde porque, claro, aparte de terror, y yo creo que este libro también podría encajar en la sección de novelas de intriga, de suspense, tiene mucha tensión narrativa y voy a darle la bienvenida a mi compi Naviru Xorno a ver qué opina él. ¿Cómo estás? Muy bien, Saray, muy bien. Tenía muchas ganas de volver a grabar contigo. Igual, lo mismo digo. Y muy contento que hubieras propuesto este libro porque no lo había leído. Y ha sido una maravilla, ha sido un descubrimiento increíble este libro. Que sí, es maravilloso. Bueno, yo también tenía unas ganas locas de hablar de este trabajo en el programa. Yo creo que Ira Levin desarrolla en esta historia unos miedos que todos alguna vez hemos sentido, ¿no? Seamos o no personas confiadas o sujetos de firmes convicciones religiosas. Hay infinidad de conceptos y simbologías en este trabajo y como a nosotros nos encanta estudiar a fondo los títulos que traemos al canal, ¿qué te parece, Navi, si empezamos a deshilachar esta increíble trama? Empezamos. Bueno, yo creo que lo suyo sería primero conocer un poquito al autor. Vale, podríamos decir que Ira Levin, ¿has visto? Que Ira Levin es uno de los... Por cierto, pensaba que era una mujer, ¿eh? Sí, por el nombre, bueno, sí, Ira, ahí un poquito ambiguo, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que él es uno de los escritores más destacados de su generación y por una vez estaríamos hablando de un autor reconocido en vida, que ya era hora de mencionar al menos a uno que no hubiera muerto en la miseria o abandonado por el mundo, etc. En fin, bueno, estadounidense, más concretamente neoyorquino. Nace en pleno crack bursátil del 29 y su familia tenía un negocio de juguetes. Por lo visto su padre quería que siguiera la tradición, pero él tenía muy claro desde niño que quería ser escritor. Se titula en filosofía e inglés y al acabar los estudios participa en un concurso de guionistas para la televisión. Fue aquí cuando comenzó a trabajar en la serie Lights Out y The United States Steel Hour. Bueno, pido disculpas por este inglés deplorable, ¿vale? Bueno, en fin, esto sucedía a principios de la década de los 50 y mientras, pues, siguió trabajando en sus novelas, ¿no? En el 53 salió a la luz su primer libro, X Before Dying, que logró el premio Edgar Allan Poe a la mejor primera novela publicada, ¿Cómo te quedas? Y también incurrió en el mundo del teatro, ¿no? Su primera obra fue No Time for Sergeants, con influencia militar después de haberse alistado al ejército entre los años 53 y 55. Y con esta obra consigue llegar a Broadway, ¿no? Ya por entonces era un escritor conocido, gracias a su primera novela, ¿no? Pero en teatro no obtuvo el mismo éxito que con los libros, así que mientras iba viendo algún fracaso que otro, ¿no? de taquilla, pues siguió escribiendo y eso le procuró mantener su popularidad como autor, digamos, ¿no? En el 67 publicó su obra más conocida, Rosemary's Baby, o como se la bautiza en España, La semilla del diablo, que de verdad, o sea, menuda forma de fastidiar a los lectores de entonces que no sabían realmente de qué iba la novela, porque hoy en día uno tiene más o menos una idea de qué va, ¿no? Debido al éxito sobre todo de la película que hizo Roman Polanski, pues uno de esos grandes clásicos del cine de terror. Para mí fue una adaptación perfecta, respetó en todo momento la idea original del libro y hasta me dio la sensación de estar leyéndolo por segunda vez, ¿no? En fin, que el título en España fue la destripada más grande de un final que se haya escrito jamás, pero de todos modos, sí, luego andaremos un poco más en el tema de la película. Ahora voy a seguir con las curiosidades de Ira Levin, que si me dejan me voy por los cerros de Úbeda. Bien, publica Rosemary's Baby, lo peta y se vuelve súper famoso y por supuesto sigue escribiendo, ¿no? Algunas de sus obras más conocidas son Chip, el del ojo verde, Las poseídas de Stepford, y en el año 76 saca Los niños del Brasil, que es otro de sus grandísimos éxitos. También cuenta con Peli, y esto le ayuda a obtener ese ansiado propósito de crecer en el mundo del teatro con Death Trap. O sea, en serio, mi inglés está en modo off. Y con ella volvió a Broadway y esta vez gana un premio Edgar, varios premios Tony. Yo creo que el tema del teatro era una espinita que él tenía clavada y logró su propósito, ¿no? Con creces.
toca hablar de su final. Murió en noviembre del año 2007 por culpa de un infarto a los 78 años. Ya llevaba algún tiempo retirado del mundo del teatro y de la literatura, ¿no? Pero bueno, sí, muchas de sus obras cuentan con adaptaciones cinematográficas, como mencionábamos antes con el caso de La semilla del diablo, que es Mia Farrow, la protagonista, y Los niños del Brasil, con Gregory Peck y Laurence Olivier. Bueno, quizás estoy metiendo la pata aquí, pero creo que sí que son ellos los que la interpretan. Pero hay otras pelis que surgen gracias al talento de Ira Levin, ¿no? Por ejemplo, Las mujeres perfectas, esa peli que es del 75, pero que en 2004 hicieron un remake con Nicole Kidman. Acosada también, que la protagoniza Sharon Stone. En fin, que Ira Levin fue una gran influencia para el mundo del entretenimiento y en muchos ámbitos además, ¿no? No creo que haya mucha gente que pueda presumir de un currículum así. Vamos, yo firmaría ahora mismo por mirar atrás, ¿no? Cuando me llegue la hora y decir, lo he hecho muy bien. Sí, yo también firmaba. Ya te digo. Solo con los derechos de las películas ya te puedes retirar tranquilo, ¿no? Bueno, ¿y qué nos cuentas tú? ¿Quieres decirnos algo? Sí, yo voy a hacer un resumen de la obra. Me parece muy bien, acertadísimo. Va a contener spoilers, así que nigromantes, si no han leído este libro y quieren leerlo, pues aquí pueden parar el audio, ya volverán. Tienes que poner la sirena que anuncia el spoiler. Sí, estará la sirena por aquí. Y bueno, antes de hacer el resumen, pues me gustaría hacer hincapié en lo que has dicho, que lo del título es que para mí fue un spoiler, o sea, como un castillo de grande, porque a ver, si el título original es Rosemary Baby, que en español sería como el bebé de Rosa María, el retoño de Rosita, si quieres. Ponerle La semilla del diablo me parece... Porque claro, yo no leí la sinopsis y claro, ves en la portada el carrito de bebé, La semilla del diablo... así que nada, por favor, un aplauso muy fuerte para la persona que se le ocurrió este título, porque sí, de verdad, se ha coronado con él. Ya te digo. Pero bueno, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está hecho. Sí, ya está hecho. Y bueno, pues el resumen de la obra va a ser cortito, o sea, nada que ver con el resumen de Don Quijote. O sea, Quijote, no. Palabra de nigromante. Y nada, bueno, pues puedo empezar que bueno, la historia empieza con un matrimonio joven que han encontrado un piso para mudarse, pero en el último momento pues reciben una llamada para visitar uno de los pisos más emblemáticos que pertenece al edificio Bramford, que ha quedado libre y estaban apuntados en una lista de espera. Entonces, pues Rosemary, o Rosita para los amigos, pues convence a su esposo, que el esposo se llama Guy, que en español pues sería nene o chico. Y bueno, pues nada, al final van a ver el piso porque es una oportunidad única y Rosita pues acaba enamorada del lugar, acaba prendada y bueno, pues convence a su marido para que haga lo imposible para romper el contrato que tienen firmado con el otro piso anterior. Total, que al final pues lo consiguen. El edificio Bramford pues es un edificio antiguo con mucha historia, se ubica en el centro de Nueva York y en la introducción del libro pues nos lo presentan como un lugar misterioso en el que han muerto muchas personas, otras tantas se han suicidado y porro más de fenómenos extraños. En contraposición, los vecinos de Rosita y Nene son Minnie y Roman, que son dos ancianos muy simpáticos, un poco entrometidos, pero bueno, hacen muy buenas migas con nuestros protagonistas. A medida que la historia va avanzando, pues van pasando cada vez cosas más raras que te quedas como... Y nada, Rosita pues acaba, digamos, cada vez más aislada del exterior, sobre todo cuando se queda embarazada, con unos dolores infernales y espantosos. Y en contraposición, Nene pues cada vez pasa menos tiempo en casa porque su carrera como actor empieza a despegar a través de una cadena de accidentes fortuitos que, digamos, lo favorecen enormemente y al final acaba hasta trabajando en Broadway. Bueno, pasan los capítulos, los meses de embarazo van pasando, ¿no?, en nuestra protagonista y a la medida que vamos avanzando en el libro, tanto el ritmo como el tono de la historia se acelera de una forma espectacular, la tensión, o sea, es palpable, ¿no? Y digamos que cada vez pues Rosita está más convencida en que todos sus vecinos forman parte de una aquelarre y que quieren su bebé para algún rito satánico o algo. Y sobre todo, digamos que hay un momento de inflexión que es en el momento en que Rosita monta una fiesta en casa con sus amistades que lleva mucho tiempo sin ver. Y digamos que a partir de este punto es cuando ella ya empieza a pensar seriamente que algo serio está pasando. Porque al estar aislada pues no se había dado cuenta de, ¿sabes?, digamos, de su situación, pero cuando la comparte con otras personas, cuando le dicen esto no es normal. Y nada, la historia sigue avanzando y nada, ya casi en el clímax, pues digamos que Rosemary pues es cuando averigua pues que tanto su marido como el doctor también están metidos en el ajo
Y llegamos al final que, bueno, que si quieres, pues lo hablamos luego en las opiniones personales, porque para mí el final es perfecto. Es grandioso, sí. Hay mucha gente que no está de acuerdo con el final. Para mí es el mejor final que podría tener. Y para mí también. Ya, mira, ¿ves? Ya hemos adelantado parte de nuestra opinión, pero hay que reconocer que para mí es lo más brillante del libro, de hecho. Sí. Y luego te explicaré por qué. Porque creo yo que es brillante, ¿no? Al menos. ¿Qué te parece si hablamos un poco de esos personajes que has mencionado, ¿no? En el resumen. Hay de todo aquí, ¿eh? Hay tela que cortar. Hay una fauna muy interesante. Sí, fauna es la gran palabra para describirlos, desde luego, ¿no? Vamos a empezar por la protagonista, por Rosemary, ese personaje que está planteado para que tú como lector la veas como una mujer plana, sin demasiado arrojo, ridículamente cándida a veces, ¿no? Pero claro, a medida que va avanzando la trama y se incrementan las dudas, la inquietud, la angustia, esa situación de desventaja respecto a los demás, vas viendo esas pequeñas notas de la fortaleza que en realidad tiene bajo toda esa capa de fragilidad, ¿no? y la conducta dócil, ¿no? Yo creo que todo este proceso que ella vive, a priori ese cúmulo de incógnitas y sinsentidos de lo más siniestros, ¿no? De hecho es correcto que se vea así, es para trasladarnos el poder de algunos instintos, ¿no? Más concretamente el maternal en este caso. Ciertamente Rosemary es un personaje mucho más complejo de lo que aparenta, ¿no? Tiene valores y calidad humana, ¿no? Que le da 1000 vueltas a todos cuantos la rodean, y ese es el gran punto a su favor, ¿no? Es imposible no sentir empatía hacia ella, ¿no? Principalmente porque la trama te sitúa desde su ángulo, así que el hecho de ir descubriendo las cosas al mismo tiempo que la verdadera afectada, pues supone cierto nivel de afinidad, ¿no? Independientemente de tener un carácter muy distinto al suyo, al final estás del lado de la víctima, y lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Luego cuando uno ve, entre comillas y desencomillado también, ¿no? Porque vamos. Luego cuando uno ve el modo que tiene de proceder, pues se queda admirado porque vuelve a demostrar su grandeza, su bondad, su compromiso emocional. Definitivamente Rosemary es un personaje que no te deja frío. Y ya te digo, al principio uno piensa, Dios mío, nena, espabila, ¿no? Sí. Pero es que luego de verdad te dan ganas de abrazarla y me parece admirable su conducta, ¿no? Sí, porque es que te pones en su lugar y yo no hubiera aguantado tanto. O sea. No. Desde luego que no. Luego cuando hablemos de esos vecinos te diré por qué no habría aguantado tanto, pero tú sigue. Hablamos de otro. ¿Qué tal de Guy, no? Ese esposo, ese nene, ¿no? Sí, el nene, es Guy Woodhouse, que sería nene casa madera en español, si lo traducimos literalmente. Pues se nos presenta como un tipo algo ególatra y vanidoso, como se supone, o deberían de ser la mayoría de los actores, porque hacen la broma esta un par de veces a lo largo del libro, ¿no? Hincapié, es que los actores somos así, ¿no? Y nada, el pobre, entre comillas pobre, o sea, es muy bueno actuando, pero vamos, que lleva prácticamente toda su vida intentando hacerse un hueco en el mundo, pero bueno, ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Ser alguien un actor con importancia. Y nada, nunca consigue un papel importante que lance su carrera al estrellato hasta que se muda al edificio Bradford. Es muy curioso para mí que en el principio del libro él no quería mudarse, o sea, es digamos Rosemary o Rosa María, ¿no? La que lo convence, así, mudémonos, y él no quería, y al final esta mudanza es lo que le favorece enormemente a él ser alguien, ¿no? Ser un personaje muy importante. El personaje de este tipo no tiene tantos matices como el personaje femenino. Y bueno, lo más curioso, ¿no? Para que sepáis qué clase de persona es este hombre, es que digamos que, o sea, no duda en ningún momento en mercadear el vientre de su mujer por conseguir la fama. Y aunque esto lo sabemos al final de la historia, ¿no? Porque durante el desarrollo pues podemos tener las sospechas, pero como hay una especie de dualidad en la que no se puede estar 100% seguro, ¿no? Pero vamos, porque claro, él se lleva muy bien con los vecinos, luego hablaremos de los vecinos, ¿no? Que recuerdan como sus padres, pero claro, al final ya cuando se descubre la tarta, sabemos que es un tipo que no tiene ningún escrúpulo, ¿no? Ninguno, ni medio. El momento que le dice, no, pero tranquila, podemos tener más hijos, o sea, es como, perdona. Sí, como si estuviéramos hablando de los zócalos de una casa, ¿no? Sí. En fin, no sé si es el egoísta número uno, ¿no? De esta historia, creo yo, ¿eh? Sí. Pues podemos hablar de otro. Yo voy a hablar de Edward, más conocido como Hutch, ¿no? Que es ese gran amigo de la pareja, más amigo de Rosemary que de Guy. Actúa de hecho como un padre con ella, ¿no? Y les advierte de la leyenda negra que pesa sobre la casa a la que acaban mudándose. Es un tipo sabio
que empieza a olerse muy rápido que los Castavet no son trigo limpio y que esas cosas que Rosemary le traslada son tremendamente raras, ¿no? O sea, se queda muy mosqueado y comienza a investigar por su cuenta. Y es gracias a él que Rosemary abre un poco los ojos, ¿no? Es más, si no llega a ser por Hutch, ella no habría descubierto que esa cosa extraña que la vecina le pone al zumo, ese que le lleva todos los días, en realidad se trata de algo sumamente oscuro, ¿no? Esa raíz de Tanis. La intervención de este personaje es la única baza que tiene Rosemary a su favor, ¿no? Es el único que parece estar realmente preocupado por ella y por ese estado de salud suyo que a todas luces es terrible, ¿no? Y sientes que solo puede fiarse de él, por eso tú como lector, pues, lo quieres, ¿no? De alguna manera, él está dispuesto a desmantelar todo ese circo de horror que vive al otro lado del pasillo, ¿no? Es un personaje muy importante para la trama, no cabe duda. Yo tenía especial simpatía por este hombre y cada vez que él ponía en duda cualquiera de las cosas que le contaba a Rosemary, yo decía, pero no ves que de esta persona te puedes fiar. De los otros, pero lo que pasa es que también, claro, tú imagínate, ¿no? Que a lo mejor la persona con la que te has casado, ¿no? ¿Cómo no te vas a fiar de esa persona? Claro. No, y además está bien este personaje porque desde un principio nos lo presentan, o sea, ella pone en duda, ¿sabes? Como el escéptico sobre el edificio, ¿sabes? Que nos cuenta las leyendas negras que tiene el edificio, el pasado, ¿no? Y es como que es la baza de presentación de este personaje, ¿sabes? Como yo voy a estar aquí para poner las cosas en su sitio, ¿no? Exacto. Y el momento que desaparece el personaje, ¿no? Es como, no puede ser. Y claro, como acaba en coma, digo, tenía la pequeña esperanza que el personaje pues volviera, ¿no? En el último momento para salvar a la protagonista, ¿no? Pero... Pues no, descansa en paz. Sí, bueno, a mí, además, no sé, hay como una representación del amor que supuestamente tendría que tener Guy por su hijo, ¿no? Este hombre, Hutch, es la representación de lo que significa ser padre. Porque al final él está comportándose como un padre, ¿no? Eso es el amor, ¿no? Por eso te digo que a mí me parece un personaje muy importante para la trama, no solamente para eso, sino para lo que es el mensaje general del libro, ¿no? Pero, en fin, el pobre hombre acabó bajo tierra. Seguimos, si quieres. Con esos vecinos tan raros y pesados. Cuéntame. Sí, seguimos. Bueno, pues yo ahora vengo a hablar de la parejita, un matrimonio, wow, de los mejores que hay, Minnie y Roman Castevet, que bueno, desde un principio, o sea, intentan por todos los medios hacerse amigos del matrimonio joven y hacen muy buenas amigas con Guy, ¿no? Que este los considera como sus padres, ¿no? Y bueno, es que desde el primer momento, desde la primera escena en la que aparecen, pues a mí algo no me gustaba en ellos, ¿sabes? O sea, tanta amabilidad y tanto meter las narices en todo, para mí era algo sospechoso, ¿no? Luego tienen como una hija adoptiva que se llama Terry. Sí. Que bueno, acaba suicidándose casi al principio del desarrollo, ¿no? Y cuando estos la ven, pues ahí, ¿no? Que está muerta, es que es como que le da un poco igual, ¿no? Que se haya matado, ¿no? Y esto a mí ya me dice, uy. Pero es que claro, luego tenemos que el colgante este de raíz de Tanis, que le dan a la adoptiva, luego se lo regalan también a Rosemary, que por cierto está buscando raíz de Tanis en Google para saber exactamente qué es. Y no he encontrado casi nada, ¿no? Y he encontrado una página en la que ponía, bueno, se le considera también la raíz del diablo, que es procedente de la India, se utiliza para magia negra, sobre todo en la cultura oriental, y un hechicero de 2100 a.C. fue el primero que la utilizó. Y luego al final pones todo mentira, me lo he inventado. Y digo, o sea, yo estaba atrás, sí, o sea, es de un blog, ¿no? Y claro, se ve que hay mucha gente pues, que cuando lee el libro pone raíz de Tanis. Sí. Porque Tanis es una ciudad, ¿no? Que es una ciudad, pero no existe la raíz de Tanis como tal. Digo, bueno, esto lo mencionaré porque me ha parecido muy divertido. Pues desde luego, sí, te dejó ahí enganchado hasta el final de la lectura. Sí, claro, yo transcribiéndolo y luego digo, es todo mentira, yo no me digas esto, que estoy aquí. Que estaba yo aquí todo feliz pensando que tenía un buen contenido, ¿no? Algo interesante que dar. Y bueno, pues la raíz de Tanis, que huele así como muy mal, como rancia, los batidos estos nutritivos también que le hace la otra, que se los tiene que tomar cada día, que parece un vómito de fantasma. Las velas negras, ¿sabes? Cuando se va la luz en el edificio y la otra le lleva velas negras, o sea, por Dios, como la bruja Lola, sí. Sí, o el comedor, ¿no? Que tiene una disposición un poco extraña, ¿no? Pues claro, todo esto son pequeñitas pistas que nos van sembrando a lo largo de la historia y claro, hacen que sospechemos de este matrimonio, ¿no? Y luego lo que me gustó mucho es, digamos, porque Roman Castevet
juega un poco con el anagrama, ¿no? Que es Steven Marcato, que es, digamos, un brujo bastante conocido, ¿no? Y bueno, que es, digamos, que esto es el poder de los nombres, ¿no? Porque claro, el personaje no quiere cambiarse su nombre, porque es como, bueno, un poder, ¿no? Una señal de identidad, sí. Y dice, bueno, cambio las letras, ¿no? Y paso de ser, en vez de Steven Marcato, a ser Roman Castevet. Y esto se da cuenta Hatch, que es, digamos, que cuando es ya muerto, ¿no? El que Rosemarie acaba con el libro, ¿no? Cuando van al entierro, y le dice el anagrama, ¿no? Y ese momento revelador, ¿no? Que está la protagonista haciendo anagramas de todo hasta que encuentra ya es como la pista definitiva, ¿no? Que está rodeada de brujos. Tremendo, es que es tremendo ese momento en la novela, porque aparte, bueno, es lo que tú decías antes, ¿no? Tú te vas más o menos teniendo como tus sospechas, ¿no? Tú vas pensando, estas personas son súper desagradables, ¿no? En algunos momentos, pero en otros son gente muy solícita, ¿no? Están todo el tiempo... Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo en el lugar de Rosemary no les habría abierto la puerta ni una vez. No, bueno, yo la primera por educación. Eso sí, bueno, vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo cuando veo a esa mujer entrando a lo largo del salón diciendo, ¡ay, qué sillas! Son de diseño, no sé cuánto. Y dices tú, pero señora, métase en sus asuntos, ¿qué hace? En modo cotilla. Desde luego, desde la perspectiva literaria, son dos personajazos. Sí, son buenos. Son maravillosos, dan momentos brutales en la novela y sí, generan esa tensión, ¿no? Son como un plus para esa tensión literaria de la que hablábamos antes. Un acierto total. No sé si tienes algo más que añadir de los Castavet. Bueno, así en líneas generales, no. Si quieres tú añadir algo, más adelante ya puedo añadir más cosillas. Pero así bueno, simplemente de los que estos serían un poco los personajes principales, ¿no? Claro. Del elenco y tal, pero luego estaría, claro, pues todo el aquelarre en el que destaca un poco la figura del doctor Abraham Saperstein, que es un punto de intriga brutal en el libro, ¿no? Porque cada intervención suya deja a uno totalmente desubicado, ¿no? O sea, tú en ningún momento, al principio empiezas pensando, bueno, este señor a lo mejor sí que es realmente un buen doctor y esta gente está preocupada por ella, ¿no? De verdad. Pero bueno, no, te deja desubicado, pues como a la pobre Rosemary, ¿no? Habría otros personajes, como por ejemplo el diablo, ¿no? O sea, yo creo que un punto importante también a tener en cuenta aquí, los otros miembros de la aquelarre, ¿no? De esta secta, la chica que tú comentaste, Terry, además ese momento en que Rosemary conoce a Terry, ¿no? Cuando está baja a la lavadora que está en el sótano, ¿no? Del edificio, y esta chica le cuenta un poco toda la línea de sacrificios que se ha producido ahí en ese mismo lugar, y hay un mal rollo en esa escena. Sí. Brutal, ¿no? Tampoco es cuestión de hablar de todos, porque en realidad eso, los que hemos mencionado son de algún modo los grandes protagonistas, pero en cualquier caso, esta es una novela donde los perfiles son tratados de forma exquisita, ¿no? O sea, yo creo que Levin hizo un gran trabajo descriptivo sin caer en clichés aburridos o predecibles, ¿no? Es una auténtica delicia ir descubriendo cada sujeto en la trama y desde luego es de lo mejor que tiene la novela, ¿no? Esos personajes tan elaborados, tan distintos entre sí. A mí me gustó mucho eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque, o sea, personajes protagonistas hay muy pocos, pero esto hace que sea como más claustrofóbica la novela, ¿no? Porque Rosemarie es que pasa encerrada en su piso un montón de capítulos, y claro, como hay tan pocos personajes, o sea, pues padeces con ella, ¿no? ¿Sabes? ¿Dónde están los demás, ¿no? Cada vez que llamaban a la puerta, tú decías, ay, no abras. Ya sabes quién son. No abras, son ellos. Ni testigos de Jehová, ni un hombre con un aspirador. Son una pesadilla, en serio. O sea, señora, métase a hacer algo, punto cruz o lo que sea. Déjeme en paz. O sea, sí, hay un momento en que sufres, ¿no? Ese acoso, porque hay un punto de acoso muy, muy grande, ¿no? En esos personajes. Sí, tremendo. En fin. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar a hablar un poquito de la estructura de la obra, de la novela. Digamos, para mí es una novela corta, tiene 304 páginas. Uh-huh. Está compuesta de 22 capítulos y, bueno, pues tiene una estructura tradicional, es decir, con una introducción que abarca los primeros capítulos, un desarrollo que abarca prácticamente todo el libro y luego el final, que digamos que el final, pues prácticamente son los dos últimos capítulos, porque el clímax podría ser en el primer momento cuando va a ver al Dr. Hill, ¿no? A su otro doctor de cabecera, que yo al final me quedé siempre con la intriga de saber, porque al principio le dicen, necesitamos repetirte el análisis de sangre. Y esto al final nunca se llega a explicar, porque luego ella cambia de doctor,
Luego ya cuando ya sabe toda la movida que hay detrás, dice, voy a volver a mi doctor original, pero como no está metido en el ajo, pero se piensa que la otra es una neurótica que está loca, ¿no? Y acaba llamando al marido. Y al final lo de la sangre me queda ahí por saber... Hombre, vería algún componente extraño ahí, ¿no? Alguna cosa relacionada con el origen, ¿no? De esta criatura que ella tiene en las entrañas, ¿no? Pero sí, ¿no? Además, esas visitas que ella hace, ¿no? Esas dudas que tiene todo el tiempo, el temor a que a su hijo le esté pasando algo, todo eso se va sumando, ¿no? A la presión y va generando en ti, pues eso, triple interés, ¿no? O sea, hay un momento en que cuando aparece Saperstein y empieza a decir, no, usted tómese eso que le está dando su vecina Minnie, ¿no? Que eso es una cosa que está llena de propiedades, de vitaminas, es muy nutritivo, y tú pensando... Mejor que las pastillas. Sí, mejor que las vitaminas esas de Ote, ¿no? Y tú dices, Dios, o sea, tierra trágame, no sé a quién creerme, ¿no? En esta novela. Bueno, no sé, claro, es que yo no puedo ser objetiva, ¿no? Es una novela que me gusta mucho. Uno de los mejores momentos también es cuando ya sabe ya que sus vecinos son brujos, ¿no? Y va a ver al doctor y una paciente le dice, ay, hueles raro, ¿no? Y le dice, sí, el amuleto, la raíz de tal, y dice, como el doctor. Sí. Y es cuando ella hace clic de... ¿sabes? Es cuando ahí dices tú, Dios mío, estoy aquí en la guarida del lobo, ¿no? Tengo que salir por piernas. Sí, ese instante también de ella en la cabina, ¿no? De teléfonos es... No sé, es que todo es muy gráfica esta novela, ¿no? También un poco... Ya, bueno, tú estás hablando de la estructura y estoy copando espacio. No me dejes copar espacio. No, ya está. De la estructura ya acababa. Era simplemente que quería decir eso, ¿no? Que tiene eso, la estructura tradicional. No, y además ese narrador equisciente, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Que trabaja esos pensamientos de un solo personaje, que es lo bueno de esta novela, porque tú, claro, estás todo el tiempo enterándote al mismo tiempo. Bueno, todo el tiempo al mismo tiempo. Muy bien, Saray, fluidez verbal a tope. Estás al mismo nivel de comprensión que ella, ¿no? En ese instante, a pesar de las sospechas que puedas tener, ¿no? Lógicamente como lector, pero te vas enterando a la vez, ¿no? Que Rosemary. Y bueno, aparte de que a mí el hecho de que el contenido de la obra se centre en una sola idea, pues me pareció muy fluido, ¿no? Todo. Antes decíamos que encajaría en terror, pero yo creo que también puede estar en suspense perfectamente. El terror es tratado de un modo muy sutil. A mí me parece esto muy acertado, ¿no? Por parte de Ira Levin, ¿no? Que se centrara más en el hecho de causar desasosiego, incertidumbre, esa tensión literaria, ¿no? Y bueno, por supuesto con ese valor añadido de agregar un factor satánico en la ecuación, que eso es brillante, ¿no? Si quieres hablamos un poco del tema del libro. Sí, venga. Yo creo que el objetivo de esta novela en primera instancia es, bueno, hacernos recapacitar sobre a quién le abrimos las puertas de nuestra casa y las de nuestro corazón, ¿no? Porque, bueno, por supuesto todo esto va más allá de las relaciones meramente humanas, ¿no? Tiene un componente religioso muy interesante, cuestionando las posibles creencias del lector, ¿no? Y evidentemente es un reflejo de hasta qué punto podemos vendernos con tal de alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Esa representación de lo imperfectos que somos los humanos. En este caso, Guy lo que pretende es la fama, y eso está por encima incluso del amor que siente por su mujer, una actitud del todo inexcusable, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy poderoso de que eso no es amor. Y bueno, también está el tema del satanismo que decía antes, ¿no? Pero yo creo que el mensaje se centra más en los valores, ¿no? Por un lado tenemos a Rosemary, que ama de forma profunda, y hay una entrega por su parte que es el ejemplo de lo que implica querer a otra persona, ¿no? Ella es la representación de la paciencia, de la serenidad, es un perfil comprensivo, capaz de empatizar con las emociones tremendamente egoístas de su compañero, y esa confusión que la invade todo el tiempo al respecto es desoladora, porque tú como lector esperas que el amor en algún momento sea recíproco, ¿no? Y ella en ese final espectacular vuelve a demostrar que el amor está por encima de cualquier otra cosa y que a pesar de todo mantiene un vínculo con ese hijo. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué es la fe? Sino un amor incuestionable, ¿no? Y qué clase de amor puede llegar a ser así, ¿no? Sin dobleces, pues el amor a los hijos, ¿no? Sí, realmente la maternidad es otro tema también importante. Sí, realmente Rosemary da una lección, ¿no? A toda esa gente que está en el salón al final, ¿no? del libro, ¿no? Esas últimas páginas del libro, el salón tan concurrido, esa mujer, ¿no? A la que consideraban débil y todo un lastre, pues resulta que es más poderosa de lo que imaginaban, porque su amor está por encima de cualquier adoración que el resto pueda dedicar a su bebé. O sea, los demás lo idolatran por lo que representa,
pero ella lo ama por algo tan simple como inigualable, ¿no? Sí. El vínculo de una madre y un hijo, ¿no? Es fabuloso, es una lectura obligadísima. Sí, bueno, al principio de la novela también hacen como mucho hincapié que, o sea, ella quiere tener hijos, ¿sabes? Como que ella necesita tener hijos. O sea, si Guy quiere ser un actor famoso, ella con ser madre ya va a ser feliz, ¿no? Y luego aparte está también la propia relación que tiene ella con su familia, ¿no? Con sus hermanas y tal, ¿no? Ella de algún modo se siente como excluida de la familia. No, exacto, no tiene buena relación con... Y necesita crear su propio nido, ¿no? Por así decirlo. Entonces todo esto cobra una importancia aún mayor, ¿no? Para el desarrollo del personaje. En estas circunstancias, pues sí. Yo lo recomiendo. Ya digo que es lectura obligada, sí o sí. También un momento que me gustó mucho fue cuando la hermana, con la que nunca habla por teléfono, le llama y le dice, tengo un mal presentimiento. Y es la noche que concibe a Satanás, ¿no? Es tremendo, sí. O sea, es también un momento que dice, wow, ¿sabes? Muy bueno. Pues que sí, qué oportuno, ¿no? También la llamada de esta señora aquí. En fin, podría haber avisado antes de que se comprara la casa, ¿no? Pues sí. Bueno, si te parece bien, voy a hablar un poco del estilo y del escenario. Perfecto. Voy a decir solo dos cosillas. Sobre el estilo, pues bueno, para mí lo más notable de la novela es que digamos que empieza de una forma cándida, inocente, y termina de una forma sádica y terrible y horrible. Es algo, o sea, va de un polo al otro. O sea, hay una transformación, una ambientación que es, o sea, me atrevería a decir que es de las mejores que he leído. Sí, O sea, sin duda. Porque, o sea, es que es increíble, ¿no? Porque es que la atmósfera del libro, o sea, cada vez es más oscura, es más tétrica, es más claustrofóbica, estás como más... O sea, es que sientes agobio a medida que avanza el libro. Nos encontramos en Nueva York, ¿no? Que es una de las ciudades donde por aquella época no se vivirían 10 o 15 millones de personas, ¿no? Y es que tenemos la sensación de que estamos aislados de... Sí, en una montaña, ¿sabes? Ahí apartados en un sótano oscuro. No sé, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Y esto es lo que más resaltaría del estilo, ¿no? Y bueno, además de que, bueno, es una lectura rápida y muy ágil, tiene un ritmo, pues eso, creciente y vamos, sí, y te lo comes en un momento. Sí, es un libro que como tú no te pares un poquito a decir, venga, quiero que el libro me dure aunque sea 2 tardes, gracias, ¿no? Sí. 2 días yo me lo leí, a mí, creo. Sí, a mí también. O sea, yo tardé 2 días y porque me obligué a leer, a repartirlo, porque si no, de una sentada me lo podría haber terminado, ¿no? Bueno, pues sí, es un libro que recomendamos. Yo creo que a estas alturas podemos decir que lo recomendamos, ¿no? Y si yo antes decía que este trabajo es de lectura obligada, yo ahora voy a rogarles que si no han visto la película de Roman Polanski, lo hagan inmediatamente. ¿Tú la has visto, Navi? No la he visto. Bueno, vas a sentir que lees el libro por segunda vez. Ya, eso he leído, lo que he mirado no está en Netflix, al menos en el servidor de Finlandia. Entonces, como no vaya a la biblioteca y la intente coger, no... Sí, esa, bueno, a ver, te diré, es una de las mejores adaptaciones cinematográficas de una novela que yo haya visto. Aparte de que como película ya de por sí es una joya del género, ¿no? Las obras de Polanski siempre llevan consigo ese sello de calidad indiscutible, ¿no? Que se espera de alguien de su categoría artística, que no personal, yo ahí no voy a entrar, pero como director es sublime, ¿no? Bueno, para empezar, decir que incluso antes de que la novela de Ira Levin hubiera sido publicada, ya la Paramount había pedido comprar los derechos para la adaptación al cine. Imagínate que tú estás haciendo un libro, todavía no lo has terminado y te viene una pedazo de productora. Sí. O sea, sí. Bueno, y Polanski no fue el primero en quien se pensó para que dirigiera la película. El agente de Ira Levin tenía un acuerdo con Alfred Hitchcock. O sea, buenas tardes. Pero bueno, por lo visto, la Paramount lo convenció para cerrar el trato con William Castle, que era un productor y director de películas, digamos, de terror, pero como de serie B, ¿no? Como Escalofrío o La Mansión de los Horrores. Pero bueno, la Paramount lo quería él como productor y a Polanski como director, ¿no? O sea, por entonces era prácticamente un desconocido fuera de Europa, pero la productora lo encontraba muy prometedor. Y bueno, William Castle cuenta que en su primer contacto con Roman Polanski le pareció un engreído, que hablaba de sí mismo en tercera persona, que no tomó asiento, sino que se limitó a mirarse en un espejo que había en el despacho, diciendo cosas como que nadie podrá dirigir la película tan bien como el señor Polanski, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando todo apuntaba a que Castle iba a pasar de él, ¿no? Por flipado, pues Polanski dijo que su intención era rodar la historia tal cual se mostraba en el libro y que el formato tenía que ser sencillo, nada de grandes técnicas de cámara ni cosas por el estilo, y esto convenció a Castle, ¿no?
Bueno, Polanski termina el guión en 3 semanas y hace gala de su enorme perfeccionismo. Y claro, esto, lejos de ser una ventaja para el trabajo, complicó mucho las cosas, ¿no? O sea, las memorias de William Castle, que son espectaculares, ¿no? Especialmente cuando toca hablar de esta película y de su relación con Polanski, cuentan que le había hecho la vida imposible a todo el mundo, a él, a los actores, a todos los miembros del equipo. Una de las cosas que más desgastaban al equipo de La Semilla del Diablo era que necesitaba hacer 40, 50 tomas de cada escena para así tener más opciones en la mesa de montaje. Bueno, de hecho lo habitual en él no era decir corten cuando terminaban, sino decía otra vez, ¿no? Así que esto hizo que se creara mucha tensión, especialmente entre él y John Cassavetes, que es el actor que interpreta a Guy, ¿no? en la película. Llegaron a tener enfrentamientos muy bestias en el set. Para que nos hagamos una idea de cómo era la relación entre ambos, cuando John se quejaba por hacer tantas y tantas tomas, el director se limitaba a decirle de malas maneras, tú cállate, ¿sabes? O sea, ese era el plan, ¿vale? Yo soy el jefe. Sí, aquí mando yo. Sí. Bueno, otra anécdota que cuenta Castle en sus memorias, y ya digo que estas memorias no tienen desperdicio, es que en pleno rodaje nocturno, porque se encontraban tomando planos en la calle, ¿no? Y Polanski se estaba quejando porque la sangre que habían hecho los maquilladores no le convencía y estaba pidiendo que le trajeran otra sangre con mejor aspecto, ¿no? Y a gritos, como siempre. O sea, la cosa es que por lo visto había muchos curiosos alrededor y uno de ellos se acercó a Castle y le dijo, oye, yo por $50 te doy un poco de mi sangre, ¿no? Evidentemente el productor rechazó la oferta porque sabía que si se lo decía a Polanski estaba seguro de que lo iba a aceptar. Y fíjate, la productora tampoco estaba contenta, y eso que la Paramount apostó por él desde el principio, pero claro, con tanta repetición el tiempo se les echaba encima, y aparte de que bueno, los retrasos siempre encarecen este tipo de producciones, y se ve que Castle recibió un mensaje de los de arriba donde le decían despida al polaco ya, ¿no? Lo que pasa es que cuando vieron el material que ya habían rodado, pues tuvieron que tragárselo y aguantar, porque era un trabajo... Este tío es insoportable, pero un genio. Sí, efectivamente, muy a su pesar tuvieron que quedarse con la genialidad perfeccionista, ¿no? de Polanski. La única que parecía contenta era Mia Farrow, que está maravillosa, por cierto, en este personaje, ¿no? Ella soportaba estoicamente la excentricidad de este hombre, ¿no? Lo admiraba, ¿no? Hablaba muy bien de él. A nivel profesional le parecía que tenía en sus manos la fórmula perfecta para hacer, pues, de la película un taquillazo, y no se equivocó, ¿no? Y estamos hablando de una mujer que, aparte de ser tremendamente joven, ¿no? Porque recordemos que tenía 22 años, si no me equivoco, cuando interpretó este personaje, pues tuvo que comer hígado crudo para una de las escenas icónicas de la película, ¿no? Siendo vegetariana. Y claro, Polanski no se conformaba con una toma, recordemos esto, así que tuvo que rodar la escena decenas de veces, y cada una de esas veces tenía que ingerir un hígado nuevo, ¿no? Oh, madre mía. Sí, y eso no es todo, o sea, la famosa toma esta de Rosemary embarazada caminando entre el tráfico fue tremenda, porque los coches que están circulando forman parte del tráfico real. O sea, que no eran coches de producción, o sea, ella tuvo que cruzar literalmente 6 carriles para rodar esa escena. O sea, imagínense, Sí, Manhattan... repitió la escena 50 veces. Pues no lo sé, pero imagínense, Manhattan, en plena carretera, con un porrón de coches circulando, y Polanski diciéndole a esta muchacha, nah, tú cruza, que nadie va a atropellar a una embarazada, ¿no? Y Mia Farrow cruzó. O sea, el estrés que se percibe en el rostro de Mia Farrow fue en este caso real. Además, como los cámaras eran personas a las que les funcionaba el riego sanguíneo, pues se negaron a rodar en semejantes condiciones. Así que fue el propio Polanski quien cargó con la cámara, ¿no? A riesgo de ser atropellado también. Bueno, ya que estamos hablando de escenas con emociones reales, habría que mencionar que por aquel entonces Mia Farrow estaba casada con Frank Sinatra, y él no estaba nada conforme con que hubiera aceptado este papel. Se plantaba allí de repente y le montaba escenitas delante del equipo. Y total, que como ella no abandonó el trabajo, que era lo que él le pedía, pues el tipo acabó solicitando el divorcio. Y ese mismo día ella tenía que rodar una escena en la que está con sus amigos en la cocina y les traslada su preocupación por el estado del bebé, ¿no? Bueno, el llanto y la angustia de Mia Farrow en ese momento estaban... Sí, en el libro cuando se rompe, digamos. Sí, pues estaban íntimamente relacionados con su vida personal, digamos, ¿no? Y voy a parar porque cuando se trata de hablar de películas que adoro, no tengo freno. O sea, como deberes, o sea, cuando tenga un día libre voy a la videoteca de Helsinki y me cojo la película, porque me han entrado unas ganas de ver las películas. Yo te la recomiendo, además tiene muchísimas curiosidades, ¿no? Bueno, es que yo soy muy friki de las pelis. Entonces... No, a mí me encanta, o sea, me quedo flipando con todo lo ahí que también has contado. hay una historia también, porque se quedaron con John Cassavetes a pesar de que a Polanski no le hacía gracia, ¿no? Porque John Cassavetes era un actor, digamos, de estos más de improvisación,
Y claro, chocaron muchísimo en ese sentido, ¿no? De hecho, cuando terminó la película y ya empezaron todo el mundo a hacer sus otros proyectos, una vez le preguntaron a Polanski qué pensaba de John Cassavetes, que como director, dice, bueno, director, ese tío ha cogido una cámara sin más, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, esa era la relación con la que se quedaron, ¿no? Y aparte, bueno, habían pensado en Robert Redford para el personaje, pero resulta que Robert Redford tenía una deuda con bueno, le debía horas de rodaje a la Paramount. Y nada, entonces como era un poco chapalante, ¿no? El Polanski dijo, no, tú déjamelo a mí, que yo lo convenzo, lo llevo a comer ahí a los estudios y charlamos un poco del tema, se lo voy a vender muy bien. Y cuando están sentados comiendo, viene un abogado de la Paramount, le pone el documento delante, le dice que tiene una citación judicial, ¿no? Bueno, se pensó que era pues como una encerrona y al final se cerró en banda, evidentemente, ¿no? Y querían también a Paul Newman, lo que pasa es que Paul Newman estaba comprometido, ¿no? Así que al final, pues bueno, se quedaron con John Cassavetes. Pero sí, hay muchísimas, bueno, y luego aparte todas la leyenda negra alrededor del edificio Dakota, ¿no? Donde ruedan las partes exteriores, ¿no? De la película, que tiene, bueno, pues toda esa historia detrás, ¿no? Allí vivían muchos artistas. De hecho, el ático, no sé, de un actor muy famoso que ahora no me viene a la mente el nombre. Pero bueno, sí que ahí han pasado muchas cosas terribles, ¿no? Después de rodar esta peli. Y bueno, entre ellas el asesinato de John Lennon, que yo creo que es un detalle a tener en cuenta, ¿no? En fin, perdona, porque es que te digo, me emociono con esto y acaparo el tiempo, así que punto en boca. A mí las curiosidades me encantan, ya sean de libros o películas. O sea, y es que esta peli tiene mucha historia detrás, ¿no? Además, cuando se trata de un personaje como Polanski, que bueno, es muy polémico y tiene otras películas muy, muy buenas, pero vamos, solo la historia que le pasó a él, ¿no? A Sharon Tate también, ¿no? El tema de Charlie Manson fue tremendo, ¿no? Si no conoces la historia también te invito a que la descubras porque... No, la película la veré y si quieres para el último programa que grabemos de esta temporada, pues ya te doy mi opinión. Me parece perfecto. Bueno, si quieres vamos con la opinión personal. Venga, muy bien. Si quieres empiezo yo. Sí, y ahora paliquea tú porque, madre mía. Bueno, yo tengo varios puntos positivos que comentar y luego tengo un par negativos. Y bueno, los positivos, que ya los he comentado antes, o sea, es una lectura rápida y muy ágil. Luego otro punto positivo es la atmósfera de la historia, o sea, la tensión que vive la protagonista se vive muy real y o sea, la sientes, ¿no? Es lo que has dicho tú, que como se está explicado desde el perfil psicológico de Rosemary, pues empatizas tanto con ella que es que sufres todo lo que ella sufre. Sí. Y para mí una de las cosas que más me gustó, digamos, es esa dualidad en la historia, ¿no? Que, o sea, nunca llegas a tener la certeza absoluta de saber si todo lo que está ocurriendo, tal y como lo ve la protagonista, es real, o sea, es un complot en su contra, o simplemente es que ella ha perdido la chaveta, ¿no? Por estar sola, ¿no? Porque, bueno, hasta el final, claro, ¿no? Con el aquel ya no hay duda. No queda ninguna duda. Luego también un momento que me gustó mucho de la novela es cuando Roman le dice, se llama Adrian Steven, el bebé, y ella dice, no, se llama Andrew John Woodhouse. ¿Sabes? Para mí es uno de los momentos mágicos, ¿no? de la novela. Y bueno, yo en un momento cuando estaba leyendo el final, yo pensaba que iba a coger al bebé y que iba a saltar por la ventana y se iba a matar. Te pusiste en modo gore. Yo me imaginé ese final, ¿no? Como, bueno, ella misma lo piensa, ¿no? Y dice, claro, es el hijo de Satán. O sea, es que es muy fuerte, tío. O sea, pero luego a medida que se acerca, le toca las manitas que las tiene enguantadas porque tiene garras, no tiene manitas. Sí. Y ahí sale la maternidad, ¿no? Y como pensando, ¿sabes? Si yo lo cuido con un amor de madre, a lo mejor puedo hacer el bien en un ser diabólico, ¿no? Y, ¿sabes? Y me pareció maravilloso, ¿no? Ese final de, mira, me voy a quedar aquí, me planto. Espectacular. No voy a formar parte de la Aquelarre, pero yo soy tu madre. Es como María, ¿no? En Jesucristo, que aunque no tenga poderes, pues ella es María, ¿no? La Virgen María. Y me pareció un final, o sea, el único final posible, ¿no? Sí.
Desde luego, no, y además, no sé, ese instante, ¿no? Cuando está el asiático con la cámara de fotos sacándole, como inmortalizando un momento que para ellos es único y espectacular, y ella está como sumida en esa sensación de, Dios mío, ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿por qué me han quitado a mi hijo? Y ese instante en que descubre cómo tiene los ojos, ¿no? ¿Qué le han hecho en los ojos, ¿no? Sí, claro, porque es que ella en un principio piensa que, o sea, al niño lo van a utilizar en un ritual y lo van a matar. Y luego cuando... Sí, por la historia que le cuenta Terry, ¿no? Claro, en el exacto, sótano. y luego cuando descubre que no, o sea, no lo van a matar, lo veneran, porque es Satanás, es un momento mágico. Sí, empiezan todos a... ¿cómo es lo que dicen? Ave Satán, dicen. Es que sí, ahora no me acuerdo. Sí, claro, con los ojos amarillos, la cola, las garras, ya Sí, es tremendo, tremendísimo. Sí. Y bueno, como puntos negativos tengo dos. Uno de ellos es que, a pesar de que el libro es una pasada, pues desde el principio se ve que es algo predecible, ya sea por el título o porque a medida que conocemos un poco los personajes, pues bueno, ya sabemos el rol que van a desempeñar a lo largo de todo el libro. O sea, desde un principio sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, no hay sorpresa, a pesar de la dualidad esta que he hablado. Y luego otra cosa que a mí me ha molestado, lo pongo entre comillas, no sé si el autor era homófobo, pero hay un par de momentos en que, por ejemplo, el narrador dice: Dubin y Débore eran homosexuales, todos los demás parecían gente corriente. Sí, yo también me quedé con eso, dije, wow. Esto lo dice el narrador. Y luego unas páginas más adelante, Rosemary, o sea, esto ya lo pone un personaje, dice: pues los vecinos no parecen anormales, explicó. Bueno, hay un par de homosexuales, pero esos son anormales normales. Y claro, a ver, vale, que el libro pues, está escrito hace un porrón de años y bueno, pues sabes que esto si lo escribiera un escritor de ahora, pues supongo que hubiera habido más polémica. Pero bueno, no, pues a mí como persona homosexual, pues, ¿sabes? Que lo diga un personaje, ¿sabes? No me chirría tanto porque, bueno, sí, porque a fin de cuentas es el personaje, ¿no? Pero lo del narrador a mí también me dejó un poco pillada cuando lo leí, sí. Pero claro, que el narrador coincida en la opinión de un personaje, pues claro, ya es un poco más como... O sea, no me acordaba de ese detalle, y ahora que lo has dicho, claro, me viene además exactamente la línea, ¿no? a la mente. Sí, yo también recuerdo que dije, una cosa es que el personaje lo diga y otra... Claro, el personaje lo diga, pues bueno, el personaje tiene todo el derecho... A ver, que el escritor también puede tener esa opinión, pero claro, un narrador omnipotente que opine de esta forma, pues a mí me chocó un poco. Y bueno, y ya está, no tengo nada más. Las mentalidades de la época, ¿no? Evidentemente, estas cosas. Exacto. Bueno, pues a día de hoy ya... bueno, me gusta pensar que hemos avanzado un poco, ¿no? En ese terreno y que sigamos avanzando, ¿no? Si es de lo que se trata, ¿no? A mí una de las cosas que más me gustó de este trabajo es que, más allá del género, como te decía antes, ¿no? Es un libro que recomendaría a cualquiera, ¿no? Le guste o no el terror. O sea, me parece que tiene una narrativa estupenda, es muy ágil y contundente, ¿no? Porque, bueno, pues a medida que vas leyendo no hay ni un solo detalle que uno sienta innecesario, ¿no? Es muy fácil involucrarse en la trama. Yo pienso que en ese sentido Levin consigue totalmente lo que se proponía, bueno, en eso y otras más cosas, ¿no? Pero estaríamos hablando de un trabajo al alcance de cualquiera que tenga un nivel básico de lectura, porque es verdad que no es una narrativa muy densa, ni tiene una prosa de estas complejas, no es un libro de Bram Stoker, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero cuando tú terminas de leerlo, sientes que has leído una pedazo de historia, de estas atrapantes, de las que enganchan desde las primeras páginas, y en mi caso yo cerré el libro esbozando esa sonrisa que significa, ¡hey! Qué bueno lo que acabo de leer, ¿no? O sea, me gusta. Igual, yo pensé, digo, gracias por haberme recomendado este libro, porque disfruté muchísimo con él. Bueno, y luego lo llevas con cariño hasta el estante de libros que te han entusiasmado y que vas a recomendar a todo bicho viviente. Exacto. Pero bueno, sí. Ya no recordaba lo de la pareja de vecinos homosexuales, cómo se refieren a ellos. Sí, se me había olvidado. Creo que mi mente quiso olvidarlo, ¿no? De algún modo. Bueno, yo lo recuerdo porque me lo apunté. Digo, esto para el podcast. Cuando toque sacarle el Alaska, ¿no? A Ira Levin. Bueno, ahí pellizco en el culo y ya que siga... bueno, en fin, no sé si tenemos algo más que decir. Bueno, yo creo que ha quedado patente que nos ha gustado la novela, los dos. Sí, bueno, pues familia, Naviru, como siempre ha sido un placer. En el próximo programa, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, en el próximo programa vamos a hablar de creatividad, explicaremos lo que es, para qué sirve, ahondaremos un poco en la teoría y en la práctica. Yo creo que va a ser un programa muy interesante, no solo para personas
que les guste manifestarse, digamos, de forma artística, sino para cualquier persona, porque es muy importante ser creativo en esta vida y si quieren saber por qué, pues tendrán que escucharnos dentro de 2 semanas. Así que por mi parte, Nigromantes, nos volvemos a ver en 2 semanas. Muy bien, ya saben lo que toca hasta entonces. Lean mucho y sean felices. ¿Has escuchado Gigantes Literarios? No te olvides darle like y suscribirte. Gracias.